Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. El Programa Universitario de Estudios de Género les da la más cordial bienvenida a la inauguración del 21º Coloquio Anual de Estudios de Género. En el presidium nos acompañan la doctora Ana Buquet Corleto, directora del PUEG, y la doctora María Jesús Izquierdo Benito, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene la palabra la doctora Ana Buquet. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al 21º Coloquio Anual de Estudios de Género del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Y antes de iniciar, quiero hacer mención que en México estamos viviendo una situación que indigna a la nación en su conjunto, por lo que me voy a permitir leer la expresión pública del Consejo Técnico de Humanidades, que es el subsistema al que pertenece el PUEG, sobre los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014. Dice lo siguiente: los integrantes del Consejo Técnico de Humanidades y de la Universidad Nacional Autónoma de México, en sesión plenaria del 23 de octubre de 2014, y después de intercambiar opiniones sobre los hechos acaecidos en Iguala, Guerrero, en particular la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, decidimos expresar públicamente nuestra indignación y preocupación por esos acontecimientos. Estamos convencidos de que la consolidación de nuestra democracia pasa por una investigación exhaustiva de lo sucedido, por el alto a la impunidad y por la adopción de medidas que impidan la repetición de eventos dolorosos y ominosos como estos. Actos como los sucedidos en Iguala nos afectan a todos. Por esta razón, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con las víctimas y con sus familiares, vecinos y demás seres cercanos. México vive un momento particularmente difícil que exige de las autoridades y de la sociedad un compromiso con los derechos humanos de todas las personas. Por todo lo anterior, y en el contexto de un absoluto respeto a nuestro marco constitucional, y dentro de los diversos cauces que ofrece la vida democrática, todos los actores sociales debemos estar atentos al desarrollo de estos hechos y asumir con responsabilidad que no podemos ni debemos ser indiferentes. Volviendo al motivo que nos reúne el día de hoy, quiero decirles que nos da mucha emoción el inicio de este coloquio, que congrega a una gran cantidad de especialistas en temas de género. Este año tendremos varias actividades a lo largo de los 3 días. Recordemos que es hoy, mañana y pasado. Vamos a tener, por supuesto, la conferencia de la querida doctora María Jesús Izquierdo, 9 mesas de trabajo. En estas mesas se presentarán un total de 42 ponencias. Hoy en la tarde un homenaje a la doctora Graciela Hierro. Vamos a tener presentación de libros y vamos a cerrar con un concierto de música hip hop y activismo a cargo de los batallones femeninos en concierto. Quiero decirles que la participación es grande, es diversa, vienen desde distintas universidades del DF, vienen de la UPN, del Colmex, de la UAM, del CIESAS, de la UACM, de la UNAM, pero también nos acompañan distintos estados de la República, vienen de las universidades autónomas de Ciudad Juárez, Benito Juárez de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Yucatán, del Estado de México, de Tlaxcala, de Baja California Sur, de Querétaro, de Colima, de Puebla y el Colegio de San Luis Potosí, pero además también han venido de otros países. Vienen de Perú, de Brasil, de Canadá y desde España, nuestra conferencista magistral, a quien me voy a permitir presentar para que demos inicio a nuestras actividades. María Jesús Izquierdo es profesora de Teoría Sociológica de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Economía.
Ha creado el grupo de estudio Sentimientos, Emociones y Sociedad, donde investiga los chistes como manifestación emocional de la vida social y las relaciones entre maltrato y cuidado en el ámbito familiar. Ha dirigido, entre otros estudios, la interdependencia de las actividades domésticas y el trabajo remunerado, un estudio comparativo entre mujeres y hombres, y el sexismo en la universidad, un estudio comparativo del personal asalariado de las universidades públicas catalanas. Entre sus obras más recientes se cuentan El malestar de la desigualdad y Cuando los amores matan, cambio y conflicto en las relaciones de género y de edad. Así que le damos la más cordial bienvenida y María Jesús, te dejo la palabra. Para situar la exposición, yo creo que puede ayudar a dar un breve resumen de qué es lo que intento explicar a lo largo de mi intervención y luego ya lo iremos desarrollando. A ver, de lo que se trata es de advertir de cómo las personas cuando formulan un pensamiento crítico lo hacen en tanto que sujetos que han sido producidos por un cierto orden social. Lo que significa es que la mirada que lanzan sobre aquello que es objeto de su interés es una mirada configurada en función de los intereses del orden existente y de su conservación. Se da entonces la paradoja de que lo que supuestamente constituiría un análisis crítico de la sociedad es un análisis conservador de la sociedad bajo la apariencia de crítica. Así pues, el problema que se nos plantea es la necesidad de una crítica de segunda orden. ¿Qué significa eso? Criticar lo que criticamos, como medida que haga posible eludir no de manera total o radical, pero al menos prevenir los efectos que tiene el hecho de que siendo producto de un cierto orden social, lo que producimos es también producto de ese orden social y por lo tanto favorecedor de su conservación. La esperanza que nos queda, insisto, entonces es la realización de una crítica de segundo orden, ver de qué modo la manera en que nos aproximamos a nuestros objetos de estudio es una en que confirma el funcionamiento del orden social más que ponerlo en crisis. Bueno, pues dicho el breve resumen del contenido de mi intervención, vamos a hacer su desarrollo ya. Querría empezar cuando entramos en el terreno de la investigación. Se manifiesta una preocupación por la objetividad, o incluso se descalifica un producto científico, se descalifica como no científico aquel producto que no responde a objetividad, que diera alguna muestra de subjetividad. Por lo tanto, me gustaría empezar reflexionando sobre el concepto de objetividad y para eso me voy a apoyar en las aportaciones de Humberto Maturana, un chileno que desde luego si no habéis leído pues no los perdáis, que merece mucha la pena. Maturana, cuando se refiere a la objetividad, nos señala que hay dos tipos de objetividad: la que él denomina sin paréntesis y la que denomina entre paréntesis. Al hablar de objetividad sin paréntesis, a lo que se está refiriendo es a una afirmación de que un conocimiento es objetivo indiscutiblemente y por lo tanto se borra la presencia de un sujeto productor de conocimiento. Una afirmación de la validez del conocimiento, pero enmascarando la presencia de un sujeto que lo ha producido. En el fondo, ¿qué implica afirmar que un conocimiento es objetivo? Esa objetividad sin paréntesis. Escurrir el bulto. ¿Por qué es escurrir el bulto? Porque lo que yo digo no es lo que me conviene, es lo que es. Y por lo tanto, si yo quiero imponerme a ti y conseguir de ti lo que sea, y me escurro el bulto, invoco al conocimiento objetivo.
Por ejemplo, sabéis que, siguiendo a Weber, estamos supuestamente en regímenes legales racionales, de tal manera que el modo en que se justifica la toma de decisiones sería o bien en base a un acuerdo entre voluntades o bien en base a la objetividad de aquello que se plantea, la validez, la objetividad de lo que se plantea. Y sabemos muchas veces que cuando se aplica objetividad lo único que se pretende es imponernos alguna cosa. Por lo tanto, Maturana lo que vendría a decir es, no lo dice con estas palabras, pero vendría a plantear que cuando apelas objetividad tienes una posición autoritaria y estás intentando además escurrir el bulto. Autoritaria porque como el conocimiento es objetivo, no depende de intereses o de voluntades, es indiscutible. Y escorres el bulto porque diciendo que lo que tú quieres y pretendes es objetivo, no aparece un sujeto ético que tiene preferencias y compromisos. Por lo tanto, estás escurriendo el bulto. La otra posibilidad que señala Maturana es la objetividad entre paréntesis. La objetividad entre paréntesis significa que no se contrapone subjetividad a objetividad o viceversa, sino porque sería como decir, o eres subjetivo o eres objetivo. Lo que viene a plantear es que se puede generar conocimiento objetivo en el paréntesis de las características de un sujeto conocedor. Quiere esto decir que el pensamiento de las mujeres puede ser objetivo, como puede ser objetivo el pensamiento de los hombres. Pero ahí es un conocimiento y una objetividad situada en un contexto histórico, en un contexto de género, etcétera, etcétera. De manera que cuando tú valoras la objetividad de una afirmación, la valoras mediada por la posición social que el sujeto conocedor ocupa. No es absoluto, para entendernos. Y por lo tanto, la verdad acabaría siendo dialogada, puesto que si yo tengo conocimiento objetivo, pero también lo tienes tú, nos tenemos que poner de acuerdo con nuestras objetividades respectivas. Aparece un sujeto ético que se moja en lo que dice, las mujeres, los hombres, las personas homosexuales, los trabajadores, etcétera, etcétera. Aparece por ahí y desaparece el autoritarismo, porque si yo me pongo entre paréntesis como mujer, como obrero, digo esto, veo esto, significa que lo que digo puede ser discutible desde otra posición de sujeto. Por lo tanto, desaparece el autoritarismo. Y no es que lo diga Maturana, pero a mí me lo sugiere, que es como ponernos en la senda de la democracia, una democracia deliberativa, nos ofrecemos no razón sino razonamientos, contraponemos razonamientos y buscamos acuerdos, lugares de encuentro en la medida de lo posible. Otra cuestión a considerar es las características del ser humano. El ser humano es reflexivo, quiere esto decir que si se nace con el racionalismo, con la idea de pienso, luego existo, lo que lo hace todavía más relevante es pienso que pienso. Y existencia tiene que ver no solo con que pienso, sino que sé que pienso, me veo pensando. Y si me veo pensando, estoy en condiciones de ver por qué pienso como pienso y qué consecuencias tiene pensar como pienso. Es algo más que simplemente pensar, sino pensarme pensando y viendo por qué mi pensamiento es de una naturaleza o de otra. Ahora bien, ¿qué dificultades enfrentamos? Pues que tenemos una tendencia, generalmente se atribuye al capitalismo, pero yo pienso que será el capitalismo porque es intrínseca al ser humano. Se dice el capitalismo, y desde luego no erróneamente, que tiene la virtud de privatizar beneficios y socializar pérdidas. Eso lo hacemos todos, por eso lo puede hacer el capitalismo. O sea, no se lo inventa el capitalismo, lo hacemos todo el mundo y esa cualidad humana refuerza mucho el capitalismo.
Esto se traduciría entonces en que cuando nos ponemos a pensar sobre nosotros y nuestros pensamientos o nosotras, pues tenemos la tendencia a atribuir lo negativo al exterior y a introyectar las cosas positivas, de manera que tenemos una visión distorsionada de la realidad. Es muy probable que cuando en un trabajo conjunto se obtienen resultados positivos, tendamos a sobrevalorar cuál ha sido nuestra contribución. Inversamente, si en un trabajo conjunto se dan resultados favorables, tendemos a sobreestimar el alcance de los errores que han cometido los demás. O sea que tenemos una reflexividad precaria. No somos de fiar cuando pensamos, vaya. El mensaje continuo es que no nos podemos fiar de nuestro pensamiento. Para ponerlo más fastidiado, podríamos pensar en términos de emoción y razón. Claro, con la Ilustración, la maravilla del Orinoco era que somos seres racionales y de hecho esa capacidad nuestra de razonar nos elevaba respecto del resto del resto. Y la posibilidad de esclavizar, por ejemplo, los colonizadores a los pueblos americanos radicaba mucho en afirmar que no pensaban, porque si no pensaban podías hacer con ellos cualquier cosa, y era una lucha alrededor de quién piensa y quién no piensa. Y quien piensa tiene algún derecho y los que no piensan ninguno son animales. Y con ellos se puede hacer cualquier cosa. Por lo tanto, una enorme confianza en la razón y una utilización de la capacidad de razonar como método de imposición, de subordinación, de abuso de aquellos que calificábamos como irracionales o con una racionalidad muy limitada. ¿Cuál es el problema que enfrentamos? Que según nos plantean los neurólogos, nuestro cerebro no está configurado de un modo claramente jerárquico, entendiendo por jerarquizado que las funciones llamadas superiores, que serían las relativas a la razón, presidieran la actividad del cerebro. Es débilmente, quiere decir, puede ser que presidan las actividades, el resto de actividades del cerebro, pero no tenemos una garantía de que así suceda. Significa entonces que nos podemos hallar ante lo que decía Pareto en su momento, en que afirmaba respecto de los seres humanos que somos seres razonadores pero no razonables. ¿Qué significa esto? Que le damos al tarro, pero que nuestras acciones no se derivan de nuestro pensamiento, sino que nuestro pensamiento se pone al servicio de la justificación de nuestras acciones, no de la determinación de cuáles son las acciones que debemos emprender. Razonadores, pero no razonables. Yo puedo hacer algo que me destruye, estoy locamente enamorada, decido separarme de una persona, pero no puedo vivir sin ella. ¿Para qué uso el cerebro? Pues para explicarme que tengo que volverle a ver porque creo que no he entendido que no le voy a volver a ver. ¿Sí o no? O sea que no nos podemos fiar de nuestro cerebro. Problema añadido. El cerebro no tiene capacidad para discernir entre lo verdadero y lo falso. No hay ninguna actividad intelectual que por sí misma no pueda discernir, y lo único que permite discernirlo es la práctica. Es decir, yo como sé que me equivoco, si pienso que un huevo queda duro cociéndolo 1 minuto, lo pongo a cocer 1 minuto y no queda duro, pues efectivamente mi teoría de la cocción de los huevos es errónea. Esto está claro. Ahí es donde la lucidez de Marx, cómo se verifica la validez del pensamiento en la práctica, cómo sé que la clase obrera es una clase que lucha y cambia, transforma la sociedad, transformando la sociedad, no hay otra receta. Que no lo consigue, pues habrá que poner entre paréntesis esa afirmación sobre la revolución. Que lo consigue, la afirmación científica de las condiciones que brindan una revolución es válida. La práctica nos lo dice. Porque, como digo, el cerebro por sí mismo no puede hacerlo. De hecho, cuando persistimos en la idea de que mediante operaciones intelectuales podremos descubrir la verdad, nos paralizamos.
De ahí no se sigue que esté haciendo una velada defensa del activismo, sino de la necesaria conexión entre teoría y práctica. El meterse en el bucle de la teoría te paraliza. Meterte en la práctica es un acting out que puede llevarte a la destrucción. Y se requiere un equilibrio entre teoría y práctica. Hay un momento en que ya no da más de sí el cerebro para discernir cómo son las cosas, solo la práctica te lo va a poner en evidencia. Y hay un momento en que requiere una reflexión sobre qué práctica ha sido y qué resultados se ha obtenido con ella, o por lo tanto una reflexión teórica sobre nuestras actuaciones. La otra cosa que es importante es no solo qué capacidad tenemos de investigar, de descubrir la verdad, de defender la pretensión de objetividad, etcétera, etcétera. Además de eso, juega un papel muy importante la capacidad que tenemos de transmitir el conocimiento y por lo tanto el uso, el modo en que utilizamos las palabras. Castoriadis en este punto viene a señalar que las palabras pueden ser utilizadas como signo o pueden ser vehículo de conceptos, o sea, un vehículo de ideas que nos permiten razonar sobre lo que es objeto de nuestro interés. Cuando utilizamos una palabra como signo, en el fondo, él se refiere a la palabra signo como apéndice del poder. Quiero decir que cuando una palabra significa algo, señala algo, lo que está es provocando un estado emocional que conduce a la acción. Si yo significo como negativo el uso de la violencia, lo que estoy alimentando es que la gente tenga ganas de pegarle a la gente violenta. No de razonar por qué es violenta y cuáles son los límites aceptables de la violencia, sino de inmediatamente actuar para destruir al violento, cosa curiosa, ¿no? Y en cambio pueden utilizarse como vehículo de conceptos, es decir, como instrumento a través del cual yo puedo razonar sobre la realidad. Significaría entonces sustituir la acción mecánica que te provoca un estado emocional por la razón que impide que mecánicamente actúes, o que lo que haces no sea resultado de una mecánica de las emociones, sino de un análisis de las consecuencias de poner en acto las emociones que experimentamos. Bueno, pues ya soltado todo este rollo, nos vamos a ver cuál es el sujeto investigador. Recordad que el propio título, para hacerme interesante, lo he puesto bien raro para que no se entendiera y tuvierais que venir para saber de qué iba a hablar. Entonces, de primer orden decíamos, de segundo orden. El sujeto investigador, de primer orden, es decir, el que dice, voy a investigar ñaca, es la voz de su amo. Es encarnación del poder. ¿Qué estoy intentando decir? Parto del supuesto de que no hay una existencia a priorística de la entidad mujer, que la entidad mujer, como sujeto investigador, es efecto de poder. El sexismo construye a la mujer y por lo tanto construye su modo de pensar, su modo de hacer y sus intereses. Por eso, cuando decimos que el sujeto investigador es la mujer, estamos diciendo que el sujeto investigador es la voz de su amo, de quien le ha construido como lo que es. Cabe ser un sujeto de segundo orden. Querría esto decir que tenemos conciencia de ser efecto de poder. O sea, si yo sé que soy patriarcal, no que vivo en el patriarcado, porque cuando se afirma que somos efecto de poder, es tanto como decir que el problema no está en que vivimos en sociedades patriarcales, el problema está en que somos patriarcado. No vivimos en el patriarcado, somos patriarcado. Si yo me sé que soy patriarcado, que soy efecto de poder, mi obligación como científica es analizar qué efectos puede tener el ser patriarcal
en el tipo de pensamiento que desarrollo. Yo puedo anticipar el tipo de intereses y el tipo de análisis que voy a realizar por el hecho de que soy patriarcal. No vivo en el patriarcado y lo critico, sino que soy patriarcal y mi pensamiento contribuye a la consolidación del patriarcado. Os pondré un ejemplo. Se da por natural que los hijos son de las madres. Esa afirmación es patriarcal. Y sin embargo, la conducta de muchas feministas dominantemente es defender el derecho de las madres a los hijos, cuando tendrían que defender el derecho de los padres a los hijos y las hijas, todo lo contrario. Entonces, ¿qué sujeto entiende que la reivindicación de una madre es poseer a sus hijos? Un sujeto es patriarcal, ese sujeto. O el supuesto de que una mujer no pueda negociar su sexualidad y cobrar por ella. Es patriarcal. ¿Por qué no de poder negociar su sexualidad? ¿Por qué no de poder cobrar por ella? ¿Por qué hemos de suponer que es producto del amor? ¿Por qué hemos de suponer que el cuidado es una profesión y que dar placer es una profesión? Y lo puedes hacer también en plan amateur, pues sí, como cualquier actividad, amateur o profesionalmente. Yo puedo tener problemas emocionales y entonces acudir a una amiga para llorarle en el hombro, pero puedo necesitar ayuda profesional. Y respecto del placer, pues me puede dar placer amateurmente a una persona, una mujer o un hombre, o puedo querer un placer profesional y entonces buscar a alguien que, como se dedique a ello, es esperable que una psicóloga o un psicólogo tiene más claves para entender mi estado emocional que mi amiga, por mucho que me conozca. Si no, se iría al traste la profesión de psicología, ¿no? Porque entonces no pensamos lo mismo respecto de prostitución. Los prostitutos dicen que son trabajadoras sexuales, no prostitutas. Dicen prostitutas todas y trabajadoras sexuales algunas. Entonces, por lo tanto, significaría, cuando pasamos al segundo orden, que asumimos lo que significa no que vivimos en el patriarcado, sino que somos patriarcado con patas. Patriarcado encarnado en un cuerpo, y que por lo tanto, cuando pensamos críticamente, lo hacemos de modo en que contribuimos a la revolución del sistema, que seguro, sin ninguna duda, nuestras críticas contribuyen a la revolución del sistema. No somos de fiar para nosotras mismas. Esta sería la idea. Que he dicho, emociones no son de fiar, cerebro no es de fiar, nosotras mismas no somos de fiar. Esto es una crisis total. ¿Qué tipo de conocimiento pueden producir las mujeres y método de poder? Lo que diría a continuación, cuando digo las mujeres o los hombres, querría, por favor, que tradujerais, es por agilidad en la exposición que lo hago, pero querría que hicieras la traducción simultánea, que mujer y hombre son tipos ideales, quiere decir, son ideas, no son realidades empíricas, sino son ideas con las que puedo estudiar el patriarcado. Significa que cuando yo aplico el tipo a la realidad concreta, voy a hallar que una mujer se aproxima mucho o poco al tipo, o un hombre se puede aproximar al tipo mujer. Yo no estoy pretendiendo que un hombre no tenga cualidades femeninas o una mujer masculina. Lo que estoy diciendo, si puedo hablar de patriarcado, es porque prevalece, ocurre lo suficiente, hay suficiente masa crítica relativa a que la mujer siente, piense y actúa de un modo y el hombre del otro. No que cada mujer y cada hombre, sino que hay una masa crítica que hace posible una cierta configuración de la sociedad. Sin discutir, obviamente, que incluso una persona a lo largo de su vida puede pasar periodos en que tiene rasgos marcadamente femeninos y otros periodos en que no, o contextos en que tiene rasgos femeninos y otros contextos en que no. Yo puedo ser un macho cargado de testosterona en el ambiente laboral y una maruja en casa, y de hecho lo soy. ¿Qué quiere decir con eso? Que si me estropea la boda, ¡ay, menos mal que ha llegado, qué contenta me he puesto! Y en cambio, en cosas del ambiente laboral, en que no tragas que te pisen y pones la testosterona encima de la mesa para parar, no consientes que los demás se impongan sobre ti. O incluso estás dispuesta a hacer cualquier cosa para imponerte sobre los demás. Es decir, es perfectamente compatible que en casa sea una encantadora ama de casa y en la calle sea una furia desatada.
Entonces, por lo tanto, hecha esta aclaración, donde no discuto, al revés, afirmo que no hay ninguna mujer perfecta respecto del tipo, ningún hombre perfecto, pero sí, en cambio, afirmo que hay una masa crítica, suficiente cantidad, suficiente frecuencia para que exista patriarcado. Es lo único que estoy diciendo. Entonces, podríamos decir en ese sentido que en términos de que lo que quiere la mujer quiere ser deseada. Evidencias empíricas de que es un deseo dominante, aunque no general, es lo que se puede llegar a gastar en cosmética, en moda, en operaciones de cirugía estética. Vamos, es que es evidente, es una fortuna lo que gastamos en conseguir ser deseadas. Con éxito o sin éxito, esto no está garantizado. Entonces, cada uno que haga lo que pueda. Si lo que queremos es ser deseadas, el reconocimiento y la valoración es un objetivo central. Observaremos entonces que al hacer los análisis se pongan mucha atención a las políticas de reconocimiento. Las políticas de reconocimiento son el eco del deseo de ser deseada, la resonancia del deseo de ser deseada. Pero fijaos entonces qué cosa tan paradójica. El deseo de ser deseada quiere decir que la realización está en manos del otro y por lo tanto es el camino de la precariedad y la dependencia. Deseo de ser deseada es necesito a alguien que me resuelva las cosas. Sí, incluso hablaríamos, no estoy rechazando frontalmente, por ejemplo, el desarrollo de políticas de reconocimiento, se me entiende, no rechazo frontalmente. Lo que estoy apuntando es cuando se concentra la energía en las políticas de reconocimiento, se está afirmando que la mujer es objeto de la voluntad de los otros y que se espera que cambien su voluntad respecto de nosotras. Mal negocio. Mal vamos. Si hemos de depender de la buena voluntad de los demás, mejor que exista, por supuesto. Pero mal la cosa, no va bien encaminada. La otra, pasiva. Pasiva con una pasividad que da mucho trabajo, como bien sabéis, y pasiva significaría que no queremos nada, pero sino que las cosas dependen de las acciones de los otros, generalmente los hombres. ¿En qué se traduce esto? En que en los análisis científicos se ponen en los demás las causas y responsabilidades. Por ejemplo, ante la posibilidad de una mujer que es maltratada durante un periodo de tiempo muy largo, la interrogación surge mecánicamente respecto de la conducta del hombre, no respecto de la conducta de la mujer. O sea, parece que lo relevante es saber cómo es posible que un hombre pueda maltratar a una mujer tanto tiempo y no automáticamente lo que se dice pensar cómo es posible que una mujer consienta que le machaquen tanto tiempo. De tal manera que en la investigación yo he podido observar que prevalece una visión de la mujer como objeto, no como sujeto, que confirma y replica la concepción social de la mujer en el patriarcado como objeto. O sea, hacemos lo mismo exactamente que se hace en la ideología patriarcal. Dicho de otro modo, hacemos ideología patriarcal con nuestras investigaciones. La cuestión, por ejemplo, del cuidado. La cuestión del cuidado origina sentimientos ambivalentes de omnipotencia e impotencia. La omnipotencia suele ser acompañada de la otra cara, que es la impotencia. Omnipotencia sería pretender que nada es posible sin mí, impotencia significa que yo no puedo hacer nada. Entonces, esto lo vemos en la vida cotidiana, en cómo las mujeres se expresan respecto de la maternidad o interpelan a los hijos e hijas diciendo te lo he dado todo. Claro, la respuesta inmediata de un hijo y una hija debería ser mamá, todo me parece que no. Mucho, seguramente sí. Todo no me lo has dado. Todo no me lo has dado. O no puedo hacer nada.
Habréis visto que cuando se atiende a mujeres objeto de malos tratos, una cosa muy paradójica. Por una parte no pueden hacer nada para salir del bucle de la violencia y por otra parte insisten en que la culpa es de ellas porque han cometido algún error en el trato con su compañero. Suponer que esa mujer, que él la machaque depende de ella, es que esa mujer indica que está experimentando un sentimiento de omnipotencia. La paradoja es que ese sentimiento de culpa que experimenta no podría existir si no se sintiera omnipotente. Una persona no siente culpa de aquello que no puede hacer. Entonces, daos cuenta, la más machacada y la más oprimida experimenta sentimientos de omnipotencia. Os pondré un chiste. Ya os ha advertido Ana que a mí me mola el tema de los chistes, los explico fatal, o sea, no sabéis ilusiones, entretenidos no creo que os vaya a entretener muy bien. Son efectos científicos, pues os voy a poner un ejemplo de la cuestión de la omnipotencia y cómo hay una conciencia social de ese problema. Va una mujer en unos 600 por la carretera y en sentido contrario va un chico joven con una moto muy potente. Chocan. ¿De quién es la culpa? De la mujer por salir de la cocina. Pero vamos a ver qué nos dice de fondo el chiste. Vamos a ver si nos enteramos. Si una señora era un 600 y no sé si os dice la velocidad, pero iba como a 60 por hora. O sea, Fittipaldi no. Y tiene un accidente con un tío que va con una Yamaha no sé cuánto, pues el accidente dudosamente es responsabilidad de la tía. Quien tiene la culpa, la expresión tiene la culpa puede entenderse en términos se queda. ¿Quién se queda con la culpa? ¿Quién sostiene el sentimiento de culpa? Si la mujer sostiene el sentimiento de culpa, se siente más poderosa que el chico con la Yamaha. Que yendo en 600 se siente más poderosa, en sentido positivo o negativo, que el chico que va en la Yamaha. Eso es omnipotencia. Segunda parte, la mujer por salir de la cocina. Chiste machista por excelencia o advertencia de lo que nos está matando a las mujeres. Tiene dos lecturas. ¿Qué te está diciendo? Que cuando la mujer sale a la esfera pública, coge carrerilla y se cree que puede con todo. Y para ejercer el poder hay que saber que no se tiene tanto como se cree. Como ejerzas el poder sin saber que no puedes todo, lo tienes crudo. Es la historia de que daos cuenta de que cuando confrontamos que los hombres no participan en el trabajo doméstico, el discurso que se hace en las investigaciones y en los diálogos habituales entre mujeres es que no queremos que pase, no que no podemos con todo. Si oye muy poco, no podemos con todo. Y si oye mucho, que no hay derecho. Pero si el tema principal es, si podemos con todo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el problema? Si lo puedo hacer todo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no usar todas mis potencialidades? ¿Qué se opone a que use todas mis potencialidades? El problema no es que puedo hacerlo todo y no quiero, es que no puedo hacerlo todo. Ese es el problema. Y si te pido que acabemos con la división sexual del trabajo, es que no puedo, no que no quiero. Pues hay este tipo de confusión. O puede haber muchos, ahora, siempre, bueno, como toda la persona que habla en público, está explicando una cosa y tienes la cabeza puesta en la otra, pues la he perdido, la que tenía a continuación. Me ha fallado. Vamos a ver si me aclaro. El sentimiento de... Ya he vuelto. Os daos cuenta de una cosa llamativa. Cuando se hace un estudio del cuidado, las actividades del cuidado y cómo son características de la posición femenina en la sociedad, hay algo muy llamativo, y es que la evidencia empírica nos indica que las mujeres somos por excelencia las cuidadoras, pero también somos por excelencia los objetos de cuidado. Curioso que omitamos esta parte. Las mujeres son sobre todo quien cuide, sobre todo quien es cuidada, por razones fáciles de entender.
nuestra esperanza de vida es más larga y por lo tanto el periodo en que puede haber situación de dependencia es más largo. En caso de los hombres la palma y se acuerda el problema del cuidado. Las mujeres duran y entonces se extiende el tiempo en que requieren cuidados. ¿Por qué en nuestros análisis entonces no incorporamos esa idea principal, que no solo somos cuidadoras, sino que también somos sobre todo objetos de cuidado? Significaría, por ejemplo, que cualquier intervención sobre los sistemas de seguridad social tiene una implicación muy distinta en el caso de los hombres y las mujeres. Hay esos elementos de omnipotencia. Pensar que la mujer solo cuida es una concepción omnipotente, es una negación de la vulnerabilidad de las mujeres. Vamos a ver, por lo tanto, os voy a poner una serie de ejemplos y ya dejaremos oportunidad a que podamos debatir. Voy a tomar cosas clásicos de la investigación. El binomio producción-reproducción. Lo usa todo el vecino menos yo. Y a veces me canso y lo uso. Es, no voy a decir un taco no de los mexicanos, sino de los españoles. Es una chorrada. ¿Por qué? Estamos diciendo que las actividades domésticas y cuidados son actividades reproductivas, que hacer una mesa, que el capitalismo es productivo y el patriarcado es reproductivo. El capitalismo es reproductivo. Reproduce la división de la sociedad en clases, ¿o no? Está organizado de un modo en que se reproducen las clases sociales, ¿o estoy yo alucinando? Entonces tiene características productivas y reproductivas. O inversamente, ¿por qué digo que cuidar de la gente es reproductivo y no productivo? Elemento de omnipotencia. Cuando decimos reproducir, de algún modo lo que estamos diciendo es que al cuidar la vida humana, lo que haces es crearla tú, volver a crear vida humana. Pero la actividad de crear vida humana no es reproductiva, sino procreativa. No tiene validez científica la afirmación de que eso es actividad reproductiva, es actividad procreativa. El término procreación significa que se requiere la contribución de varios para generar una nueva vida. Procrear quiere decir que contribuyes a la creación, que no creas, sino que contribuyes a la creación. En tanto que especie sexuada hay una doble contribución del padre y de la madre y del propio sujeto creado. O sea, lo que es la persona creada depende de sí misma, depende del padre que tiene, depende de la madre que tiene. Hay una serie de contribuciones a que existas, pero nadie te ha producido. Nadie reproduce. Se reproducen pues las estrellas de mar. Los seres sexuados procrean. Para que demos por bueno, indica estados emocionales. Podemos tomar como indicativo de estados emocionales el hecho que ciertas terminologías se extiendan y otras no se extiendan. Y indica un estado emocional relativo a la omnipotencia que se haya generalizado del modo en que se ha generalizado el término procreación. Es un término, diríamos, nocivo, es venenoso. Venenoso para nuestra, indica una salud mental deficiente por parte de todos y todas y además no favorece que entendamos las cosas. Y además, daos cuenta, el implícito de que un niño es lo que quiera su madre, es lo que estás diciendo. ¿Cómo podemos decir esas burradas? Es sobrecogedor. Otra cuestión. Doble jornada, doble... ¿Os acordáis que, trabajamos como locas, esto aguante? Entonces aparece, ahora no me acuerdo cómo se llama la italiana, y dice, no, es que hay doble jornada. Entonces la evidencia empírica indica que no hay doble jornada, que trabajamos como locas, pero no es una doble jornada, es menos de una doble jornada. Entonces no llames doble jornada a lo que no es doble jornada. Es una jornada muy extendida, punto.
y es suficiente problema, ¿no? O sea, no hace falta echarle más leña al fuego. Entonces la moza dice, ostras, me pasa, vamos a arreglarlo. Y tiene la genial idea de hablar de doble presencia. Y ahí la caga directamente. ¿Por qué? Porque entonces ya somos Dios. En el primer caso teníamos mucha capacidad de trabajo, pero ahora ya somos Dios. Doble presencia. Yo solo conozco una entidad que tenga doble presencia, que es Dios. ¿Sí o no? Y además es que oscurece algo evidente y que justifica la lucha por el cambio. Porque si yo lo puedo todo, ¿para qué coño cambio la realidad? Pues ya está bien. Soy producto de las circunstancias me hacen omnipotente. Pues Jesucito, que me quede como estoy. Dije el patriarcado dónde está, que si no me van a estropear. Porque desde luego han hecho de mí una maravilla. Estoy encantada conmigo misma. No me beso porque no me llego. Entonces, claro, ¿qué es lo que no evidencia? Si yo digo doble presencia, quiere decir que puedo con todo. Entonces, ¿desde qué lugar quiero cambiar si puedo con todo? ¿Por qué no decimos doble presencia-ausencia? O decir el par presencia-ausencia. Quiere esto decir que siempre estamos mal. Porque no es verdad que el sentimiento es de que podemos con todo, sino de que todo lo hacemos mal. ¿O no ese es el problema? Si sintiéramos que lo hacemos todo bien, no tendríamos ningún móvil para cambiar. El problema es que cuando estás en casa estás haciendo mal el trabajo y cuando estás en el trabajo estás desatendiendo la casa y esto te pone enferma. Te llena de angustia, de malestar. Ese es el problema. Entonces, pero en cambio tenemos una visión omnipotente, doble presencia, y todas encantadas de vida, porque es sorprendente la facilidad con la que se ha extendido la expresión doble presencia, sin ningún tipo de valoración crítica sobre la burrada que se está diciendo cuando se habla de doble presencia, y además la falta de rigor que implicó una radical falta de rigor hablar de doble jornada. La evidencia empírica no lo indica la doble jornada y continúa peor todavía. Si doble jornada es una tontería, doble presencia es una barbaridad. Porque estamos diciendo que somos Dios. Y yo no sé, mejor dicho, sí lo sé, pero no os lo voy a decir, os quedáis con la duda de si hay Dios o no hay Dios, pero desde luego nosotras no somos Dios. Concebir al hombre como sujeto de la acción y a la mujer como objeto de la acción. Por ejemplo, muchas veces es un mito, tú lo puedes ir desgranando, reduciendo, pero no se dice explícitamente. Pero hay un supuesto a priori cuando se habla del origen de la situación de desigualdad de las mujeres, y el supuesto dominante es que la posición de dependencia de las mujeres ha favorecido que los hombres adquirieran el poder. Este es el implícito no verbalizado, y hay quien efectivamente lo verbaliza. Por lo tanto, un supuesto de una dependencia originaria como origen de la opresión de las mujeres. En cambio, y ese supuesto, en términos de constitución psíquica de la gente, significaría que salir de la situación en que nos encontramos depende del hombre, es otorgar al hombre la posición de sujeto. El hecho de que demos por bueno este a priori de la dependencia originaria de las mujeres es que estamos a priori suponiendo que el sujeto de las acciones es el hombre y no las mujeres, o no los hombres y también las mujeres. Si no, no podríamos pensar eso. Si pensáramos a priori que la mujer es un sujeto, no podríamos pensar de entrada que en el origen está la dependencia de la mujer. No podríamos ni pensarlo. O sea, para que podamos pensar ciertas cosas, hay unos elementos a priori de entrada que guían el pensamiento en una cierta dirección o que hacen imposible que pienses ciertas cosas. Las evidencias indican que no fue así, que en el periodo de la recolección las mujeres generaban, por así decirlo, plusproducto, en el sentido de que obtenían los recursos para satisfacer sus necesidades y las de las criaturas, no solamente las de ellas mismas. Y por lo tanto, en la medida en que los hombres se veían descargados de atender a las criaturas, se producía, tomando el conjunto, una
transferencia de recursos de las mujeres a los hombres, en la medida en que los hombres quedaban descargados de atender las necesidades de las criaturas. Eso en economía es explotación. Pero daos en cambio cuenta, no digo que efectivamente hay pensadoras que vienen diciéndolo hace tiempo, que las relaciones de explotación, por ejemplo, Christine Delphi, Iris John también lo dice cuando hace referencia a las 5 caras de la opresión. No digo que sea un problema general, pero sí bastante generalizado. Para que podamos pensar, para que demos por bueno y no empecemos a indagar sobre la posibilidad de una dependencia originaria, es porque de entrada nos concebimos como objeto, no como sujeto. Si no, no podría ser. Si de entrada nos concebimos como sujeto, aun reconociendo que el hombre también lo es, pensaríamos en otros términos el origen. Daos cuenta, además, el trastorno emocional que origina la afirmación de que en el origen está la explotación, que en la base del poder de los hombres respecto a las mujeres está la explotación, genera un tremendo trastorno emocional, porque desde atribuirle al otro la responsabilidad de cambiar las cosas, estás señalando en tu propia dirección, en el sentido de decir, estoy como estoy por lo que yo hago, no por lo que hace él. Ahora, él hará lo que haga. Pero lo que no hay duda es que yo le estoy transfiriendo recursos y esos recursos están acrecentando su poder respecto de mí. Luego, deja en paz a los hombres, mira a ver qué te pasa a ti. Y replica además la relación cotidiana que las mujeres tenemos con los hombres. ¿Hay alguna mujer que no haya pensado que tendría que cambiar el hombre que quiere? ¿Alguna no ha considerado que tenía que cambiarlo? Cuando hay bronca de pareja, en la reconciliación no gira siempre en torno a la promesa del hombre de que cambiará. Qué curioso, ¿no? O sea, el que tiene que hacer y deshacer es él. El hombre, en cambio, no piensa que la mujer tenga que cambiar. Luego se considera sujeto. Y la mujer se considera objeto. Para que pasen las cosas las tiene que hacer él. Y esa posición se traduce en la investigación. Se traduce directamente. Por ejemplo, ¿de qué modo se reacciona ante las sentencias relativas a violaciones, a acoso, etcétera, etcétera? Un sujeto violador que viola a un objeto de la violación. De tal manera que montamos en cólera cuando un juez comete descerebrado, arriesgado, enloquecido, decide que tiene que aplicar elementos atenuantes. Mira mal que ella lo sabe mejor que yo. Suerte tengo de que otra gente sabe lo que yo pienso, que si no, no podría... Si como yo a veces no sé lo que pienso, pues es chungo. Elementos atenuantes. Elementos atenuantes, ¿qué quiere decir? Para alegría de las feministas, que un juez reconoce que somos sujeto. Atenuantes quiere decir, tú hiciste algo que lo facilitó. Él te violó, pero tú hiciste algo que lo facilitó. Por lo tanto, bienvenido sea que un juez te diga que eres sujeto. Y que al hacer una lectura de lo que ocurrió, te está diciendo, él ha sido sujeto del acto de la violación, no te lo discuto, pero no me discutas que tú también has sido sujeto, en la medida en que has creado condiciones que posibilitaban ser violada. Algo de lo que tú has hecho ha facilitado, que no lo has causado, lo has facilitado. Y en ocasiones podrías incluso llegarlo a causar. Pero montamos en cólera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué atenuantes? O las incongruencias intelectuales, que suelen tener que ver con incongruencias emocionales, y con esto acabaré con este ejemplo, emocionales de cómo respondemos
En cuanto al tratamiento penal de la violencia de género, se da por sentado que cuando se define como violencia de género la agresión de un hombre hacia una mujer, debe recibir una penalización más alta que si fuera una agresión de una naturaleza común, no relativa al género. Pero sucede que quienes defendemos, yo no lo hago, perdón, quienes defienden, perdona, esa posición, al mismo tiempo no tienen problemas en afirmar que socialmente se construye la idea de que las mujeres pueden ser maltratadas, son propiedad de los hombres. Es decir, en el contexto en que tú dices, vivimos en una sociedad en que forma a la gente la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres, en ese contexto defiendes que el hombre sufra una penalización superior por el hecho de que practique violencia de género, en lugar de entender que una socialización patriarcal es factor atenuante de la agresión sexista. Todo lo contrario, porque al considerarlo factor atenuante estarías diciendo tenemos problemas no sobre la acción de los hombres, sino sobre las consecuencias del orden estructural. Estos son problemas que genera que cuando producimos ciencia, quien habla sea la voz de su amo, y no un sujeto transformador, un sujeto crítico, que tiene conciencia de sí mismo y conciencia de algo tan doloroso como que no vivimos en el patriarcado, sino que somos patriarcales. Motivo por el que cada vez que pone Pretty Woman la veo, aunque si viera el Richard Gere por la calle saldría corriendo en dirección contraria. Las dos cosas. ¿Qué me pide el cuerpo? Patriarcado. No voy a hablar del alma, pero ¿qué me pide la razón? Salir huyendo. O romperle la cara directamente. Bueno, pues lo dejamos ahí, si os parece. Hay elementos pues, para que nos podamos pelear un ratito. Muchísimas gracias, María Jesús. Efectivamente, bueno, a mí me encanta cómo plantea María Jesús las cosas porque descoloca, ¿no? Trastoca certezas, pone en cuestión una serie de conceptos que usamos permanentemente para nuestro trabajo académico y nos mueve, ¿no? Nos mueve certezas y además le gusta provocar y que nos peleemos. Bueno, entonces vamos a cerrar esta excelente, te felicito, María Jesús, excelente conferencia. Pido un aplauso para María Jesús.